Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Ay, ya casi no nos falta nadie, ¿verdad? Hola maestra, un gusto verla, ¿cómo sigue? Mejor, mira, todavía medio parchada, pero mejor, ya, ya Me estoy da, al 100. me da Bueno, gusto y esperemos vernos pronto. sí, al 95% todavía, pero ahí estoy. No, la vez pasada estaba hasta hinchada, morada y parecía extraterrestre. Por lo bueno es que ya va en mejoría, maestra. Sí, ya, Y pues bendito nos sea pasamos Dios. de vaqueros la otra clase porque pues ya ve que realmente nos mandaron lo que usted grabó hasta después, cuando ya no era su clase. No, les digo, pues ya. Lo menos nos enviaron como la hoja y eso, pues no. No, a mí no me Ajá. quedaba, sí me quedó claro, pero así como le expliqué, no tan claro. Pero ya después Sí, nos la mandaron, pero ya estábamos en otra clase. Estamos en bueno, pendiente con eso. la ventaja es que se los mandaron, ya, ya es ventaja, así. Pero era la actividad que íbamos a hacer, pero pues la hacemos de manera presencial y cuando nos toque presencial, creo que la siguiente clase todavía vamos a estar en línea o no sé si vaya a haber alguna otra actividad, pero la que sigue sí es presencial, entonces ya cuando estemos presenciales, acuérdense que ya tienen por ahí su material, ustedes síganlo guardando, lo vamos a ocupar. Y pues hacemos la actividad. Ustedes no se preocupen por eso. Van a ver que va a ser una actividad bonita porque es una actividad de todo el grupo, o sea, todo el grupo son un equipo. Entonces, muchas cosas dependen de cada quien. Por eso es una actividad que, pues se pone, normalmente siempre que la hago se pone bonita la actividad, pero ya la haremos de manera presencial, ¿sale? Ok, Bueno, gracias, maestra. sí. Y ahora vamos a ver otra parte que es la didáctica de las ciencias sociales, pero desde un enfoque ya más actualizado, desde un enfoque moderno, ya de lo que es el siglo XXI. De hecho, el documento así se llama, las ciencias sociales en el siglo XXI, porque ya no lo podemos ver como antes. La didáctica, recuerden ustedes que el estudiar didáctica de las ciencias sociales es la forma de enseñanza de las ciencias sociales en que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes de lean y hagan un resumen, porque luego los chiquillos protestan, ¿verdad? En cualquier nivel, no nada más en secundarias, también en primarias, protestan con esa parte. Y quienes de alguna forma manejan ciencias sociales, alguna de las disciplinas que ya vimos que abarcan muchísimas niveles de licenciatura, pues con mucho mayor razón, es difícil solamente decirles, hagan unas preguntas, hagan esto y no tener una reflexión hacia las ciencias sociales. Entonces, este documento nos lleva sobre todo a pensar en que tenemos que ir pensando en novedades o en nuevas formas de dar cualquier área, cualquier disciplina de las ciencias sociales. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer de este documento? Nuestra actividad de esta vez, acuérdense que la actividad es cuando se termina el tema, puede que se termine hasta la siguiente clase, pero van a hacer estas preguntas, son tres preguntas y es un cuadro de doble entrada porque vamos a ver algunos autores. Entonces, los autores de alguna forma, pues nos van a dar su opinión sobre precisamente la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, ¿ok? Estas son las actividades entonces, es para qué, la primera dice, ¿para qué enseñar ciencias sociales? ¿Verdad? ¿Cuáles son las finalidades de enseñar ciencias sociales? Porque tienen un fin, no es nada más por enseñar. Hablamos de todas las ciencias sociales. Acuérdense que cuando hablamos de la disciplina de historia, en todos lados se da historia, ¿eh?
inclusive en ingeniería, historia de las máquinas, historia de la química, historia del proceso, historia de cómo se fue realizando eh, cada auto o los motores. O sea, en todos lados hay una materia, hay un área que de todos modos entra de lo que es las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, pues hay ciertas finalidades que debemos de tomar en cuenta. Este, también los propósitos que tiene el enseñar ciencias sociales. Y por último, como les decía, pues un cuadro de doble entrada donde vamos a ver algunos autores y algunas características de esos autores, y después de ver las características, qué opinión tienen cada quien de manera personal sobre eso que nos está diciendo el autor. ¿Sale? Entonces, eso, como les comentaba, puede que se termine en esta clase, puede que se termine hasta la segunda, o no sé si nos lleve hasta la tercera, dependiendo si hay dudas o intervenciones por parte de ustedes. ¿Alguna duda sobre la actividad que vamos a realizar? No, No, maestra, ninguno. Ok, igual esto mismo, así tal cual, lo voy a copiar, así como está, y lo voy a poner en el Classroom para que ustedes lo tengan presente al final de la intervención de este tema. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver la didáctica de las ciencias sociales, pero fíjense, el documento es enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI. O sea, en esta época, en esta etapa en la que primero nos enfrentamos a estudiantes que dicen, ¿para qué me va a servir eso? ¿Verdad? Acuérdense que es lo primero que nos dicen en todas las áreas, inclusive los mismos de primaria, me dan risa a veces que nos dicen, ¿y eso para qué sirve? Y eso por qué me lo van a enseñar? ¿Verdad? Y más cuando empezamos que la revolución y que, pues yo no viví en ese tiempo, todavía nos dicen esas cosas los niños de hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que responder hacia nuevas generaciones y hacia nuevas situaciones del siglo XXI. Y este documento es un documento de la UNESCO, o sea, precisamente haciendo una reflexión hacia las ciencias sociales que se ven en esta época, en la época en la que no debemos de olvidar, sobre todo la historia, porque acuérdense que quien no conoce esa historia, pues está destinado a repetirla, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los errores se repiten cada que nosotros olvidamos qué fue lo que ocasionó cada uno de esos errores. Y nos dice, aquí no sé si alguien me quiere ayudar a leer este pequeño parrafito. Yo le ayudo, maestra. Ajá. En la diapositiva, ¿verdad? Enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI. Ujú. Reflexiones casi al final de una década. El problema no está en el bajo nivel de conocimiento que la enseñanza actual de ciencias sociales está produciendo en nuestros alumnos, sino en que estos no logran una real comprensión de lo social. La solución, en consecuencia, no está en facilitar el conocimiento, sino en garantizar la comprensión. Subiria, M. y J. de 1987, una propuesta curricular para la enseñanza de las ciencias sociales para pensar Bogotá, Plaza y ya no veo lo demás. Inés, dice, ANES, 2011. ANES 2011, ajá, es 2011 aquí. Bueno, aquí fíjense, esa es una frase que se dijo desde 1987. Esa frase la dijo alguien que participó en una conferencia y luego nos dice, el problema de que la mayoría, si les hacemos, si nosotros ahorita, vamos a suponer, yo maestra de didáctica de las ciencias sociales, voy a hacerles a ustedes un examen de lo mínimo indispensable de historia que deben de saber.
¿sí? Por ejemplo, los personajes de la Revolución, los personajes de la Independencia, qué fue la Reforma, cómo se dividen la historia para su estudio, eh, cómo se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo, porque también hay una división internacional, o sea, no nada más nacional. O sea, ciertas características que como ya seres adultos, se supone ya nosotros en una maestría debemos de saber, y entonces nos enfrentamos a cosas que no sabemos, ¿verdad? Mucho menos, por ejemplo, a veces, pues, ¿cuál es la capital de Kenia? Ahorita los países que se dividieron en lo que era antes Checoslovaquia, ¿cómo se llaman? Sí, o sea, ya es la República Checa y cómo se llama la otra, o sea, los eslovacos, o sea, en cuántos países se dividieron, no nada más ellos, porque se dividieron otros países también. Ya estamos hablando de geografía. De repente, me da risa y a mis ingenieros les digo, como en las Islas Malvinas, ¿no? Y luego más de alguien me dicen, pero ¿dónde quedan las Islas Malvinas? O sea, ¿estás en ingeniería o estamos pensando en que ya todo el mundo tiene ese conocimiento que antes era mecánico, ¿no? Porque no sé si ustedes, mm, no sé, platicando con sus papás o con personas ya más adultas, les decían, no, a mí me hacían aprenderme todos los países del mundo y las capitales, y me hacían aprenderme todos los estados de la República y las capitales, ¿no? Entonces, son cosas que ya ahorita ya están pasando en segundo término. Y ese segundo término ha hecho que de alguna forma también nosotros pensemos que, tenemos un bajo nivel de conocimiento en cuanto a todo lo que se aprende en las ciencias sociales. Y dice, no es precisamente eso lo que ocasiona el hecho de memorizar como memorizaban nuestros antepasados cada parte, cada situación, sino que es el comprender por qué lo estaban memorizando, o sea, por qué se lo estaban aprendiendo, para qué lo iban a utilizar o cuándo lo iban a utilizar. Aquí en las ciencias sociales y sobre todo en la historia pasa lo que en las matemáticas. Los niños de primaria no se están aprendiendo las tablas. O sea, difícilmente, hay grupos en que, son 30 y de los 30 15 se las aprendieron y se las mecanizaron. Los otros 15 no, pero resulta que los otros 15 se las van a aprender cuando las vayan a ocupar. Así son las matemáticas. Cuando las vayan a ocupar, las tienen que aprender, ¿sí? Entonces, aquí en las ciencias sociales es lo mismo. Mientras no se logre una comprensión, por ejemplo, no es lo mismo aprenderte mecánicamente los nombres y las capitales del mundo. Así tú haces un mundo en un globo y vas poniendo cada país y vas poniendo cada país con su nombre y con su capital, y entonces vas comprendiendo que hay nombres y que hay capitales de ese mundo. Entonces es precisamente la forma en la que se está haciendo que se comprenda las situaciones sociales que pasan en el mundo. Y no solamente lo que pasa, sino las consecuencias de lo que pasa. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir en la frase, muy conocida que dice, quien no conoce su historia, pues entonces está sobre todo dentro del parámetro de repetirla, ¿verdad? ¿Y por qué de repetirla y no de repetir precisamente lo bueno, sino de repetir los errores en los que se ha caído dentro de la historia? Entonces, ¿qué nos dice Zuribia en ese documento? Que hay que garantizar la comprensión de esa historia. ¿Por qué no nada más hubo una independencia en México? Hubo independencia en muchos países. ¿Y por qué se buscaba una independencia? ¿Verdad? Ese es la comprensión. ¿Por qué
hubo revolución en algunos países, precisamente, y sigue habiendo revoluciones, ¿sí? Y sigue habiendo las guerras en las que se están sosteniendo la independencia de países. Eso es lo que estamos viendo en Gaza y estamos viendo en Israel y en otros lugares, en donde se sostiene precisamente la independencia. Entonces, comprender esas situaciones es lo que hace la diferencia en el siglo XXI en la enseñanza y en aprender ciencias sociales. Si alguien quiere opinar sobre esto, adelante, también. No crean que nada más yo hablo. Ujú. Bien, alguien que nos ayude deje mover este para que se pueda leer este otro párrafo. Yo, maestra, es la diapositiva, ¿verdad? Sí, Dice, enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI. Reflexiones casi al final de una década. El problema no está en el bajo nivel de conocimiento que la enseñanza actual de ciencias sociales está produciendo en nuestros alumnos, sino en que estos no logran una real comprensión de lo social. La solución, en consecuencia, no está en facilitar el conocimiento, sino en garantizar la comprensión. fíjate que no cambió la diapositiva, ¿verdad? Porque te iba a decir sobre la otra diapositiva que seguía. Ah, pues si quiere, le cambio y la leo también. Ajá. ¿Ahora sí cambió? No, maestra, sigue la misma. Entonces no cambia cuando lo de como, ya ven que hay un proceso para que se vea en vista, como que ahí no cambia. Pero bueno, lo cambiamos aquí y lo hacemos grande, ¿verdad? Porque aquí sí cambia, ¿verdad? Sí, ya se vio. Ok, adelante. Dice, en ningún país del mundo el currículo de ciencias sociales, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, de la geografía y de la historia pasan por su mejor momento. Existe muchísima literatura sobre cómo enseñar y cómo aprender ciencias sociales. Existe investigación cada vez más relevante y precisa, pero ni los currículum ni las prácticas a las que se ven sometidos los niños y las niñas, ni los y las jóvenes consiguen grandes entusiasmos por parte de estos, y en consecuencia tampoco logran aprendizajes satisfactorios. Fíjense, o sea, es lo que les comentaba. O sea, en realidad, ¿qué estamos haciendo con todo lo que se debe de aprender dentro de las ciencias sociales, dentro de todos los currículum que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, vemos currículum de ciencias sociales en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en licenciatura, en todos los niveles vemos esa parte. Pero en realidad, o sea, a la hora de enseñar y de aprenderlo, ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, el hecho de que lo aprendan, por ejemplo, en el caso cuando nosotros estábamos viendo la historia de la educación, o sea, es así como que, bueno, ¿y por qué estoy viendo las cosas de antes? Porque son las consecuencias de la hora, ¿verdad? Así lo aprendimos. Entonces, es la parte que nos dice que debemos nosotros de ver cómo debemos de enseñarlo para que se vean cuáles son las consecuencias de la hora y que entonces se puedan enlazar lo que se aprende de ciencias sociales, de historia, de geografía, cómo fue y cómo está ahora. No sé si ahora que ustedes eh, están viendo todo lo del mundial y todo eso, supieron que a Maná se le iba a pagar tantos millones de pesos por presentarse en la Minerva. Y ellos donaron todo ese dinero para poder reforestar Guadalajara y la zona metropolitana. O sea, ellos van a donar todo ese dinero, pero ellos quieren verlo reforestado. De hecho, Maná, o no Maná, el que canta, no me acuerdo cómo se llama, es dueño de mm, como de una zona súper gigante que está
¿cómo se llama este lugar? Le llaman el Ojito de Agua, está por Tala, por aquel rumbo. De la primavera adelante, son muchas hectáreas, ¿eh? Son como 3 cerros, pero es una zona protegida. O sea, es una zona arbolada, tipo bosque. De hecho, no puedes entrar porque está cercado, porque es zona privada, es de ellos, pero ellos no están como para decir, voy a poner ahí mi cabaña y voy a poner una alberca y todo. No, ellos la están protegiendo por la flora y la fauna que tiene esa zona. Y la tienen cercada para que nadie afecte ni la flora ni la fauna de ese lugar. Aquí en Jalisco está ahí, les digo, por Tala. Se Yo fui a llama, visitar. maestra, ay, Sí. perdón, se llama Grupo Selva Negra. No sé, aquí también tienen, aquí en mi rancho, Ujú, ha venido porque aquí bueno, crecen pinos y todo aquí en la entrada de mi rancho. ujú, Pero se llama Selva Negra el grupo y es pues un grupo grande de señores que están se dedican pues a reforestar. ujú. Sí, de hecho ellos fueron los protagonistas de los pinos que se reciclan. O sea, hagan de cuenta que los pinos de Navidad ya ahora van creciendo, creciendo, creciendo y solamente cortan como la punta. O sea, es como 2 metros de punta o metro y medio de punta. Y ese es el pino de Navidad que ponen. Y el pino grandote sigue creciendo, creciendo, creciendo y el siguiente año vuelven a cortar la punta de metro y medio que creció. Pero los pinos en sí no los cortan. Entonces ellos hicieron como esa nueva modalidad de los pinos de Navidad para que no fueran como sacados los pinos para volverlos a poner y que tardaban tantos años en volver a crecer. Entonces, fíjense cómo, o sea, esa parte es parte de las ciencias sociales, esa parte es parte de aprender qué está pasando en nuestro mundo. Si ustedes se fijan las ciudades que nosotros que estoy presentando yo ahorita en las diapositivas, vean dónde ven un arbolito, nomás vean Nueva York. Nueva York tiene concentraciones de un bosque, de un parque, pero en todo lo demás no ven un arbolito. Y luego, no nada más Nueva York, se van a Chicago. Chicago tiene grandes jardines y unas jardineras gigantes y hasta siembran de repente los tulipanes y hacen mucho argüende de los bosques donde los tiene, sí, aislados. Es así como nosotros que no tuviéramos ningún arbolito y solamente estuvieran los arbolitos concentrados en la primavera. Así son. Entonces, esa parte es la que, como yo les digo, o sea, estamos repetidos a estar nosotros, repitiendo los errores de la historia, sobre todo en los daños que se están haciendo dentro de nuestro planeta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estaba viendo un documental en el canal de la UNAM que decían que el problema del mundo se va a venir en poco tiempo muy fuerte porque ya nadie está sembrando como se sembraba antes. Y ya la comida que estamos nosotros haciendo ahorita, pues es esa transgénica, donde como ya no se siembra igual, pues entonces hay que sembrarlo diferente, pero todos hay que sembrar porque se tiene que comer. Entonces, ya no, por ejemplo, ustedes van a Tlajomulco, donde había un montón de sembradíos de elotes, y ya no hay sembradíos de elotes, ya son puras casas. O van a Zapopan, donde también llovía mucho y había muchos sembradíos de elote porque era la ciudad precisamente de los elotes y también lo único que ven son casas o edificios. Entonces, eso no es cualquier cosa, eso es una situación problemática en cuanto a la alimentación de la población que está aumentando y que está ahorita, ¿sí? Entonces, todos esos estadísticas, todas esas historias, todas esas situaciones que se vieron antes son las que si no las conocemos, si nosotros
no se las damos a conocer a los niños, a los jóvenes, pues ellos van a seguir repitiendo las situaciones, ¿verdad? Porque están precisamente sometidos a errores que se han venido arrastrando por otras personas, ¿verdad? No se diga ahorita, por ejemplo, con la dinámica que tienen los jóvenes o inclusive los mismos niños. Si se fijan, antes, bueno, yo digo en mi tiempo, cuando íbamos a estudiar una carrera que ya terminábamos la prepa y que había una orientación vocacional porque había un maestro que nos daba esa materia, tú veías qué carrera te gustaba, para, para qué de veras eras apto o sobre todo qué era lo que verdaderamente era de tu gusto para seguir estudiando. Ahora no, ahora nuestros jóvenes y nuestros niños dicen, primero, ¿en cuál voy a ganar más? Aunque ni siquiera tengan capacidad para hacerlo, o aunque ni siquiera vean si tienen aptitudes para hacerlo, o ni siquiera ven si de veras les gustó, simplemente en cuál voy a ganar más, ¿sí? Entonces, en esas situaciones es precisamente donde nos involucramos también dentro de las ciencias sociales, porque no estamos viendo qué está pasando en nuestros antepasados para volver a seguir y tener lo que ahorita nos está afectando como sociedad, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver las consecuencias, ¿verdad? De cómo vamos a enseñar esa parte para que puedan entender nuestros chicos de ahora y que no estén esclavizados a repetir los errores anteriores. ¿Quién nos puede leer esta otra diapositiva? Yo, maestra. Ujú. Dice, ¿para qué hay que aprender ciencias sociales? A principios del siglo XXI subsisten dos enfoques en cuanto a las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Por un lado, las que están destinadas a proporcionar a las nuevas generaciones una idea de aquello que es permanente en la vida de una nación, y por el otro, las que apuestan por enseñar a criticar la tradición que se transmite a través de los estudios sociales. ¿Qué sería lo que está permanente en la historia en nuestra vida ahorita? Hay muchas cosas que Pues es permanente, más, no sé si sea, pero la violencia puede ser que sea algo permanente en la historia. puede ser, siempre ha sido, ¿verdad? No sé, yo veo, por ejemplo, las películas de antes, donde llegaba el típico, este, envalentado, pues el mero mero o el más matón de muchos pueblos. Llegaba a un pueblo y luego si no le gustaba algo, mataba como 10, ¿verdad? Lo que pasa es que no había redes sociales en ese entonces. Pero sí es cierto, la violencia. Pero ¿qué más cosas tenemos nosotros que inclusive nos han dejado desde los españoles hasta la fecha? Pues puede ser la religión, la educación Ujú. y las enfermedades, maestra. Ah, sobre todo la gripa que nos trajeron como primera instancia, ¿verdad? Pero la organización social, los españoles nos dejaron los municipios, las alcaldías, los estados. Ellos fueron los que dividieron así nuestro país al principio. No, claro, con la misma división que tenemos ahorita, pero ellos se organizaban de esa manera. Y eso lo venimos arrastrando desde los españoles, ¿verdad? ¿Qué nos dejó, por ejemplo, la revolución? Que hasta ahorita ha sido y prevalece y sigue siendo. Pues se supone que la libertad, la tierra, Ujú. el- Una palabra, Jornadas de trabajo justas y salarios, más exacto, justos.
las horas de trabajo justas, ¿verdad? Las disque 8 horas de trabajo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la mayoría de nosotros no trabajamos 8 horas, trabajamos hasta 12 horas, si queremos vivir bien, ¿verdad? O sea, lo justo serían Y, 8, pero con y 8 no también ajustamos. porque, bueno, yo pienso que también cuenta de que son las 8 horas de trabajo, pero también dependiendo dónde queda el trabajo, se le invierte 1 hora o más en traslado. Exacto. Sí, sí es cierto. Y con mucha razón, no. Y aquí en Jalisco no es así como tan evidente como en el Distrito Federal, ¿eh? En el Distrito Federal hay personas que viven en Hidalgo y trabajan en el Estado de México, en el DF. O hay personas que viven en Toluca y trabajan en el DF. Hay personas que no les miento, yo las conocí cuando yo iba seguido a México a evaluar, que se quedaban a dormir en sus oficinas porque era más el traslado que lo que hacían trabajando. Y mejor se dormían en las oficinas. Y luego ya ahí mismo, cercas, había lugares donde se podían bañar, llevaban su ropa para cambiarse y cada 8 días llevaban su ropa para poder estar ahí en la oficina. Entonces, fíjense, o sea, supuestamente sí tenemos todos esos beneficios, pero no se nos reflejan como sociedad. Pero hay algo que nos dejaron que eso sí está visto, que es la democracia. La democracia viene también desde entonces y seguimos ahorita ya de una manera más exigente, poniéndola, anticipándola siempre en cualquier situación, sobre todo a la hora de poder elegir algo, ¿verdad? Entonces, enseñar ciencias sociales es precisamente darles a esas nuevas generaciones qué es lo que prevalece hasta ahorita que nos está uniendo como nación. Esta es una de las preguntas que al principio decíamos, miren, nos vamos a la pregunta. Dice, ¿para qué enseñar ciencias sociales? Y luego, ¿cuáles son sus finalidades de las ciencias sociales? Aquí ya tenemos la respuesta en algunas de esas preguntas. ¿Sí? Y sobre todo, que todas esas enseñanzas que hemos arrastrado desde la conquista de los españoles, tenemos enseñanzas inclusive de nuestros indígenas, que todavía prevalecen y que todavía están, ¿sí? Desde la comida, que hay comidas que seguimos teniendo, hasta, no sé si ustedes les ha tocado, pero por ejemplo, los mayas tienen ciertas plantas curativas que ellos hacen sus, como infusiones, algo así, y son buenísimas cuando ya tienes alguna enfermedad que dices, bueno, pues voy con los mayas a ver qué tienen ellos, ¿no? Y ellos tienen también esa parte. Ellos, generación tras generación, no han perdido su esencia. Acuérdense que ellos fueron una cultura que en su momento no se dejó, decían ellos, contaminar con los españoles. Ellos cuando estuvieron en lo que sería la península de Yucatán y la parte de Quintana Roo y el otro, ¿cómo se llama? Chiapas, o sea, toda esa parte en donde ellos estaban, eran como dos ciudades diferentes. Ellos no dejaron entrar a los españoles a donde ellos estaban, sí congeniaban con ellos, pero era como una división porque ellos seguían con sus tradiciones y seguían con toda su cultura súper arraigada y hasta la fecha, ¿eh? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que transmitirles a nuestras generaciones, pero ahora es mucho más fácil porque ya toda la tecnología nos acerca más a esas culturas y a esas situaciones. Entonces, el hecho de tener nosotros antecedentes o tener toda esa parte
eh, antigua, no es para criticarla, sino para ver qué son esas formas, qué son esas situaciones que nos llevaron a que ahora actuemos de una manera o tengamos, precisamente vengamos de esas formas de organización, de esas formas de tradición hasta nuestras fechas, ¿sí? Entonces, esa es una de por qué tenemos que aprenderlo, precisamente por eso, porque dentro de las finalidades tenemos muchísimas cosas que hemos repetido durante siglos, ahora ya no es nada más años, ¿verdad? Y aparte nos han funcionado como sociedad. Las finalidades de las enseñanzas de las ciencias sociales. ¿Quién nos apoya a leerlo? Yo le ayudo, maestra. Ujú. Finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Entre las principales finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, la construcción de la identidad nacional ha ocupado un lugar muy importante durante mucho tiempo en prácticamente todos los países del mundo donde se enseñan las disciplinas sociales y lo sigue ocupando hoy en inmensa mayoría. La enseñanza de la historia ilustra bien esta situación. ¿Cuál es la principal finalidad? La construcción de la identidad nacional. Y eso no es en la enseñanza de las ciencias sociales de México, no, eso es a nivel internacional, ¿sí? La construcción de la identidad nacional, algo que se está perdiendo porque la identidad se está perdiendo desde la identidad de la familia, no nada más en la identidad nacional, ¿sí? O sea, construir una identidad no es cualquier cosa, porque ¿qué significa construir la identidad? Ahorita me van a decir, estamos a menos de un minuto de que se acabe la sesión, entramos otra vez en el mismo link, piense lo que significa construir una identidad.